En estos puntos de nuestro ejercicio espiritual vamos a hacer un avance en la historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y vamos ya a entrar en el plano, en el ámbito de la cena pascual de Jesucristo, en la última cena. Y los primeros textos que aparecen ya aquí son los textos de San Lucas, en donde también están en San Mateo y en San Marcos, en donde Jesucristo les dice a los apóstoles que vayan a preparar la cena pascual. Vamos a hacer nuestra oración preparatoria como acostumbramos, que todas nuestras acciones, intenciones y operaciones sean para la mayor gloria de Dios. Vamos a hacer ahora la historia. Yo recojo la historia de los textos de San Lucas, como decíamos ya también está en San Mateo capítulo 26, tienen otro paralelo también en el Evangelio de San Marcos, es conveniente tal vez que ustedes también los lean. Pero yo me quedo con el de San Lucas, capítulo 22, versículo 7. Dice así el texto: llegó el día de los ázimos en el que se había de sacrificar el Cordero Pascual. Y Jesucristo, se entiende, envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo: cuando entréis en la ciudad, se entiende Jerusalén, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde puede comer la Pascua con sus discípulos? Él os enseñará el piso superior de una sala grande, ya dispuesta, haced allí los preparativos. Y fueron y encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Bien, hasta allí que es el versículo 13. Entonces, esa es la historia, Jesucristo que manda a Pedro y Juan a que vayan a preparar la Pascua, y la historia dice que encontraron a un hombre, Jesucristo los mandó donde un hombre que estaba con un cántaro de agua, lo siguieron hasta la casa y ahí le dijeron: ¿dónde es que el Señor va a hacer la cena, ¿no? Les indicó un lugar, un segundo piso, dice, una sala grande, y esa sala bien acomodada para celebrar la Pascua. Nuestra composición del lugar será entonces mirar tal vez primero el camino en donde encontraron a este hombre con el cántaro de agua, después mirar ese segundo piso, esa sala de segundo piso, a la que la Iglesia le llamó después el cenáculo, o sea, el lugar donde se celebró la Cena Santa. Mirar y considerar entonces cómo fue dispuesta con esa mesa, con esos cojines donde Jesucristo pudo allí apoyarse para poder celebrar esa cena ritual con sus 12 apóstoles. La petición será pedir, además de, como en todo este tiempo de Cuaresma, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, vamos a pedir también aquí conocimiento interno del amor de Jesucristo, que ha venido a hacer la cena pascual y a entregarse Él en comida, en alimento, por cada uno de nosotros. Conocimiento interno quiere decir siempre ese conocimiento profundo, ese conocimiento que no solamente es una cuestión intelectual, sino también en donde nosotros también hacemos uso de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Ahora veremos el cuerpo de la meditación. Vamos a, como siempre, tocar 3 puntos para que les pueda servir a ustedes para su meditación. La primera cosa, se pueden decir muchas, la primera cosa que yo quiero aquí hablar es acerca de este tema de la fiesta de los ázimos, porque el texto dice: cuando llegó el día de los ázimos. ¿A qué se refería con el día de los ázimos? El día de los ázimos era conocido como ese momento en donde los judíos recordaban lo que había pasado con Moisés en Egipto. Dios había dado a Moisés la consigna de que antes de que salieran de Egipto, los judíos, eso está en el libro del Éxodo, antes de que salieran de Egipto, cenaran. Pero esa cena no era cualquier cena, sino que era una cena ritual, en donde se iban a utilizar panes sin levadura, panes ácimos, en donde se iba a comer el cordero, un cordero llamado el cordero pascual, un cordero asado, no cocinado a la olla o cocinado al horno, sino asado a las brasas. Ese corderito tenía que ser macho, de 1 año, sin defecto,
Y lo tenía que comer toda la familia. Y era una cena ritual. Tenían que estar de pie, comiéndolo con el bastón en la mano para poder salir después. Tenían que utilizar la sangre de los corderitos y con esa sangre rociar los dinteles de las puertas, de las casas, para que eso les sirva de protección, porque el ángel exterminador iba a pasar por las casas e iba a aniquilar a los primogénitos de Egipto. Pues entonces, esa era la cena, el recordatorio de esta gran obra que Dios hizo con los judíos de sacarlos de la esclavitud. Entonces Jesucristo, anticipándose a la verdadera Pascua, que es el momento crucial en donde Él va a sacar ya no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad, y ya no solamente de la esclavitud del faraón, sino ahora de la esclavitud del demonio. Jesucristo va a hacer esa cena, primero guiándose de la ley de Moisés, pero haciendo una cosa totalmente novedosa. Entonces, la primera cosa que debemos de decir es que esa cena de los ázimos que Jesús mandó a preparar va a convertirse en la cena más importante de la vida de Jesús, y también se convertirá en la cena más importante de toda nuestra vida. Y esa cena no es otra cosa que la celebración de la Santa Misa, porque es justamente la cena, esta última cena que hizo Jesucristo, en donde Él ya no solamente comió del Cordero Pascual y comió del pan ácimo, sino que dio su cuerpo para alimento y su sangre para bebida de la humanidad, lo cual es lo esencial y propio de la celebración de la misa. Entonces, la primera cosa que debemos decir entonces es que esta cena no era cualquier cena, por eso la mandó a preparar. Era una cena ritual, era una cena del todo especial, no era entonces solamente que tenían que alimentarse en la noche, sino tenían que comer esa cena para poder recordar de la esclavitud a la liberación, o sea, para poder recordar este paso, ¿no? La Pascua. Y eso es lo que Jesucristo hace con sus apóstoles. Ya no solamente recordar la Pascua, sino Jesucristo ahora se inmola en la Pascua cristiana. Y entonces, una noche antes de entregarse por nosotros como el Cordero que quita los pecados del mundo, Jesucristo se entrega ya en la Eucaristía como el pan ácimo que se da a cada uno de los hombres, a cada uno de los cristianos, para que pueda alimentarse y vivir uno en Él y vivir Jesucristo en uno. Bien, segundo punto, manda a los apóstoles Pedro y Pablo, y los manda donde un hombre que había preparado una sala. Si ustedes se dan cuenta, aquí se habla de que esa cena ritual tenía que estar preparada. O sea, no era algo que tenían que hacerlo de manera imprevisto, no era algo que podían hacerlo así al paso, ¿no? Sino que era una comida que tenía que ser muy bien preparada. Y esto habla justamente de la Santa Misa. La celebración de la misa para nosotros tiene que ser algo que no puede ser, podríamos decir, solamente espontáneo, inmediato, hacerlo así nomás por hacer, participar así nomás como se participa de cualquier cosa. Si Jesucristo mandó a prepararla, es que también hoy día se manda a preparar la celebración. Por eso es que, primero, para los sacerdotes, preparar la celebración significa disponer todo, ¿no? Todo lo que haga falta para la celebración. Y en ese sentido, las cosas más importantes para la celebración de la misa son las hostias, el pan ácimo, el vino, que será transustanciado en la sangre de Cristo, y después todo lo que adorna, todo lo que está alrededor, ¿no?, de la celebración de la misa, como por ejemplo el leccionario con la palabra de Dios, que corresponda al día y al tiempo, el altar que esté bien arreglado, como dice la Sagrada Liturgia, con un mantel blanco, con fuego que esté alrededor del altar, es decir, con esas velas que se prenden, ¿no?, para que manifieste que ese altar está con el fuego del Espíritu Santo, donde se quema la ofrenda verdadera que es Jesucristo. Pero además de esas cosas del sacerdote y de la Iglesia, ¿cierto?, que prepara, también los fieles deben de prepararse para poder participar de la misa. A veces da mucha pena cómo los fieles vienen a participar de la misa con una frialdad, con una tibieza, con una falta de piedad, con una falta de devoción, y eso es realmente muy penoso. Por eso debemos de revisar, ¿no? Miren cómo Jesucristo mandó a Pedro y a Juan, y en esto los santos padres dicen, ¿por qué mandó a estos dos? ¿Por qué no mandó a otros dos apóstoles?
¿Por qué fueron Pedro y Juan? Porque Pedro es el apóstol que va a dirigir la fe. San Pedro es aquel a quien Jesucristo le dio el poder de las llaves, y entonces el mantener la fe. Para la celebración eucarística nosotros tenemos que venir con fe, sabiendo que la celebración eucarística lo que hace es darnos verdaderamente a Jesucristo. Primero, mostrarnos el sacrificio, hacernos participar del gran sacrificio de Jesucristo, y segundo, darnos a comer su cuerpo, darnos a beber su sangre. Eso debemos de saberlo con la fe. Pero también le pidió a Juan, y Juan es el apóstol de la caridad, es el apóstol que nos enseña a conocer a Dios y nos dice: Dios es amor, Dios es caridad. Entonces, a la celebración de la misa debemos de venir también con caridad, con amor a Dios, con deseo de alabarlo, de adorarlo, con amor. Y eso es otro elemento importantísimo. Y junto a eso ya otras cosas externas, como por ejemplo, si venimos a misa debemos de buscar el mejor lugar donde podamos participar mejor de la misa. Si venimos a misa debemos de venir con ropa adecuada para la participación de la misa. A veces hay gente que viene a misa los domingos con chancletas, a veces viene a misa con shorts, con ropas de baño y cosas así, como si venir a la misa era venir a la piscina. Y no se dan cuenta que a la misa se viene a participar del sacrificio. Falta fe, falta también caridad, porque así te presentas al Señor. Pero esas son cosas externas, ¿cierto? Lo más importante, lo más grande es justamente saber a dónde nos dirigimos y cómo preparamos. ¿Cómo preparamos nosotros la misa? Bueno, hay algunas personas que tienen la encomienda de preparar externamente la misa, pero nosotros, los cristianos, los fieles, ¿cómo preparan la misa? Tiene que haber oración, se tiene que llegar temprano, se tiene que sentar, acomodar y empezar a pensar: ¿de qué voy a participar? ¿Qué voy a venir a hacer? ¿Estoy preparado para comulgar? ¿Me dispongo para comulgar? Por eso es que es importantísimo confesarse. Para poder participar de misa, si uno está en pecado grave, tiene que confesarse para poder comulgar. No es que hay que confesarse todas las veces que participas a misa, sino uno tiene que revisar el alma. Si el alma está en gracia de Dios, no hace falta confesarse. Pero, evidentemente, si es que el alma está en pecado grave, hay que confesarse para poder participar de la Eucaristía. Muy bien. Y el último punto, ¿no?, es también ver junto a esto cómo la Iglesia tiene este oficio de continuar la celebración de esta cena pascual. Cómo al correr del tiempo esto se ha vuelto tan importante y central en la vida de la Iglesia. La Santa Misa no es una oración solamente, no es una oración donde nos juntamos y rezamos y rezamos el Padre Nuestro y nos damos el saludo de la paz y una fiesta muy alegre, como dice alguna canción. La celebración de la misa es el acto más importante y central de la humanidad, porque es el acto en donde Jesucristo, nuestro Redentor, entrega su vida por nosotros, así como le entregó hace 2000 años en el Calvario, la entrega en la Santa Misa hoy día por nosotros, porque la Santa Misa es justamente la actualización del Calvario, donde Jesucristo da su vida, da su cuerpo, da su sangre por la redención de cada uno de nosotros. Por eso, como la Iglesia, como nuestra vida cristiana, siempre tiene que andar alrededor de la misa, alrededor de la Eucaristía. Como el cristiano tiene que aprender a aprovecharse de las celebraciones eucarísticas para sacar todos los frutos que pueda sacar. ¿Cómo debemos de nosotros entonces mirar a Jesucristo como ese cordero, ven? El cordero que era de lo que se alimentaba la gente en esa cena pascual. Mirarlo a Jesucristo como el cordero cuya sangre, ya no rociada en los dinteles de las puertas, sino rociada en nuestro corazón, en nuestra alma, nos limpia, nos lava, nos protege, nos preserva del castigo divino al pecado y nos conduce a la vida eterna. Como en la Eucaristía Jesucristo, que es el pan ácimo, el pan que no tiene compuesto de levaduras ni cosas así, el pan puro, el pan que ha bajado del cielo, se entrega a cada uno de nosotros y se da de una manera fervorosa, piadosa. Y por eso como nosotros debemos de vivir esta vida de la Iglesia, trabajar continuamente para que la Iglesia pueda seguir preparando la Eucaristía, preparando las cosas para la celebración, preparándose. Y como por último, Jesucristo nos dice a los cristianos, así como le dijo al hombre del cántaro de agua,
hoy voy a comer la cena en tu casa. Hoy voy a cenar en tu casa. Eso también nos dice Jesucristo a nosotros. Cada vez que nosotros aceptamos participar de la Eucaristía, Jesucristo viene a nuestro corazón y cena con nosotros, como dice el Apocalipsis, y nosotros con Él. Recibimos su cuerpo para entrar en comunión con Cristo. Cristo entra en comunión con nosotros para que Cristo bendiga más nuestro corazón, nos llene más de gracia y nosotros comulgamos a Jesucristo para hacernos cada vez más parecidos a Él. Terminemos con un coloquio a la Madre de Dios, pidiéndole a ella que nos conceda la gracia de amar a Jesucristo y amar la Eucaristía. Hacer otro coloquio con Jesucristo, nuestro Señor, que se ha dado como alimento y que nos ha dicho que preparemos también la cena pascual y que también preparemos nuestro corazón para que cene con nosotros. Y por último al Padre Celestial por tanta gracia que nos concede al habernos dado a Jesucristo.